Bueno, ya sea por la falta de acceso a puestos de decisión o por también esta creencia de las cosas en las que piensan las mujeres y cómo piensan las mujeres, hemos sido históricamente invisibilizadas en las discusiones acerca de la estructura productiva. Y esto es, digamos, el corazón de una perspectiva de sostenibilidad o de conservación y preservación ambiental. O sea, nuestros puntos de vista, y no solo nuestros puntos de vista, sino las consecuencias que ciertos modelos productivos tienen sobre nuestras vidas, han sido invisibilizadas. Lo que hoy podemos considerar como paradigmático en este tema tiene que ver con cumbres internacionales en las que se reúnen los presidentes. Tenemos estas cumbres internacionales ambientales en las que se reúnen, digamos, los puestos de decisión máxima de cada país, y bueno, casi no hay mujeres, casi no habemos mujeres. También, bueno, cuando hablamos, ¿no?, de las industrias más controversiales para el ambiente, como la minería, como el sector energético, o bueno, el sector del petróleo, que digamos está contenido dentro del sector energético en general, tanto los puestos de decisión como los trabajadores son varones. La perspectiva feminista no nos ofrece solo una caracterización del rol de las mujeres en esto, que igual sí lo hace. Por ejemplo, hay trabajos muy buenos sobre, digamos, las mujeres en la minería, que son estas familias que se trasladan y que quedan a cargo de las tareas de cuidado en lugares extraños, entonces quedan, digamos, sin redes de apoyo familiar o de amigas, quedan como muy solas en ese sentido, porque, digamos, no es lo mismo cuidar o estar a cargo de tareas de cuidado en el lugar de donde soy que en un lugar extraño. También hay muchos trabajos acerca de el rol de la trata de personas y la prostitución en comunidades mineras, o por ejemplo en zonas aledañas a plataformas petroleras. Pocas veces aparece en nuestras evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? Como que se dice, bueno, ¿qué impacto tiene esto, el petróleo o la perforación en el ambiente? Y se habla, digamos, solamente de la contaminación del agua, o bueno, en el caso del fracking, de los posibles movimientos sísmicos, pero digamos, no tenemos que olvidar que medio y ambiente también comprende a nuestras relaciones humanas. Entonces, bueno, tenemos estos ejemplos, o por ejemplo vemos el tema de la propiedad de la tierra en mujeres rurales, o el tema de en casos de desastres, como desastres en eventos meteorológicos extremos o en eventos como terremotos. Vemos que en general la cantidad de muertes en mujeres es mucho más alta que en varones, por cosas como que ante, por ejemplo, una inundación. Las mujeres en general saben trepar, no saben tanto trepar árboles o nadar, o se quedan, digamos, con los niños y tardan en evacuar y cuestiones por el estilo. Y estas cosas que tienen que ver con, digamos, caracterizar la situación de las mujeres, que son una herramienta feminista, también son muy importantes en las políticas públicas. Pero digamos, una vez que sabemos esto y tenemos, por ejemplo, que armar un plan de evacuación y capacitar en este sentido a las poblaciones, bueno, vamos a poner más énfasis en unos que en otros, o en estimular ciertas capacidades en unos que en otros. Pero bueno, también, como dijimos, no se trata solo de evaluar las situaciones de las mujeres, sino de pensar una estructura social más igualitaria. Y en ese sentido, digamos, también podemos preguntarnos esto de pensar que ciertas actividades de alto impacto ambiental traen un gran beneficio económico. Decir gran beneficio económico también es vago respecto a, bueno, ¿a quiénes? Porque en general traen grandes beneficios económicos para poderes concentrados o para altos mandos del gobierno. ¿Qué impacto tienen, digamos, estos grandes beneficios económicos sobre la pobreza, considerando que el 70% de las personas pobres son mujeres? ¿Y qué impacto económico tendría, por ejemplo,
para esas personas muy pobres tener acceso a la tierra. Bueno, respecto a esto les voy a leer un extracto de un texto de Maristeles Vampa, que es una feminista, socióloga rionegrina, y en su caracterización de la situación de pandemia hace un foco muy importante en ambiente y políticas públicas. Me gustaría leerles una parte. Las causas socioambientales de la pandemia muestran que el enemigo no es el virus en sí mismo, sino aquello que lo ha causado. Si hay enemigo, es este tipo de globalización depredadora y la relación instaurada entre capitalismo y naturaleza. Aunque el tópico circula por las redes sociales y los medios de comunicación, este no entra en la agenda política. Esta ceguera epistémica, siguiendo el término de Horacio Machado Araoz, tiene como contracara la instalación de un discurso bélico sin precedentes. El discurso bélico confunde y oculta las raíces del problema, atacando el síntoma, pero no las causas profundas de este, que tienen que ver con el modelo de sociedad instaurado por el capitalismo neoliberal, a través de la expansión de las fronteras de explotación y, en este marco, por la intensificación de los circuitos de intercambio con animales silvestres que provienen de ecosistemas devastados. Como ven acá, ella no nombra el género directamente, en ningún momento. Sin embargo, es una perspectiva profundamente feminista, porque habla de la igualdad en sentido amplio, de la igualdad de acceso a los recursos y de la explotación de los recursos en función de los intereses de unos pocos. Y esa es como esta pregunta del feminismo que voy a repetir una y otra vez. Un mundo igualitario no es lo mismo que un mundo igualitario en cuanto al género. O sea, si nosotros hoy cambiáramos en los puestos de poder y los puestos de decisión, a los varones los sacamos y ponemos la mitad de mujeres, y en todos lados hay mitad de mujeres y mitad de varones, no necesariamente vamos a tener un mundo igualitario, y eso no será feminista. Las feministas también hablamos mucho del concepto de interseccionalidad, que es que el género no es la única categoría de opresión. O sea, que no es lo mismo ser una mujer blanca universitaria que ser una mujer negra sin educación. No es lo mismo ser lesbiana que heterosexual. Y esto no quiere decir que son factores de agregación, o sea que yo voy sumando tics de opresión, sino que es un todo. Entonces nosotras siempre pensamos en ese sentido, en ir contra la desigualdad, no solo contra la desigualdad de género, sino que el género es lo que nosotras hemos tomado de punto de partida para evidenciar cómo la desigualdad es tan constitutiva del ordenamiento social, que esta manera en la que nos organizamos no existe si no existe la desigualdad. Y la desigualdad de género, digamos, es tan evidente y se ve en tantos lados y hay tantos ejemplos que es muy útil para mostrar este concepto. Pero es la distinción entre sostenibilidad y sustentabilidad. Muchos de ustedes sabrán que sustentabilidad, este término que escuchamos por todos lados, es en realidad una mala traducción de una cumbre de hace muchos años de sustainability. Creo que fue la cumbre de Río en el 91, cuando empezó a usar este término. Pero a mí me gusta porque yo veo una distinción de hecho. La sustentabilidad en general se usa para plantear un modelo en el que esta estructura productiva es conservada pero con menor impacto ambiental, en el sentido estricto de impacto ambiental del que hablaba antes, ¿no? Por ahí menos emisiones de gases, menos polución, menos detracción del suelo, menos eventos climáticos extremos asociados, menos deforestación, etcétera. Pero tomando, como prioridad sostener la producción, la demanda productiva y los márgenes de ganancias de quienes participan de esa estructura productiva en general. Sustentabilidad está asociado a eso, ¿no? A planes, estos planes de las empresas, de responsabilidad social empresaria. Y la sostenibilidad, en cambio, tiene que ver con mantener a largo plazo condiciones de vida prósperas
para la mayor cantidad de población posible. Entonces podríamos decir que las feministas en general rechazamos también dentro del ambientalismo, las feministas ambientalistas, en general rechazamos una perspectiva de sustentabilidad para plantear una perspectiva de sostenibilidad. Por último, me gustaría reseñar brevemente las posturas, feministas que más se relacionan o que más han hablado de temas ambientales. Por un lado tenemos al ecofeminismo, que es una corriente entre cuyas representantes, más reconocidas podemos nombrar a Vandana Shiva o María Mies. Esta corriente, que surge, junto con la primavera silenciosa de Rachel Carson entre los 60 y los 70, lo que viene a proponer es que la explotación ambiental y la opresión de las mujeres tienen puntos en común y que una puede permitir analizar a la otra, y que también las mujeres, por conocer una opresión, una explotación parecida a la opresión o explotación que se sostiene sobre los ambientes o sobre los ecosistemas, tenemos una posición epistémica privilegiada para pensar soluciones y para caracterizar esta explotación. En general, lo que van a sostener las ecofeministas es que lo que existe es una apropiación masculina de la fertilidad, o sea, tanto de la tierra como de la fertilidad, de la capacidad reproductiva de las mujeres. Esto no quiere decir, solo apropiación masculina en términos de los varones de hecho, sino una apropiación masculina en términos de lo que veníamos hablando, de esto de los roles esperales o de las características que se cree que vienen asociadas a cada género. Una apropiación masculina en este sentido de lo conquistador, la fuerza, la sumisión del otro, este triunfo, casi bélico. Y lo que denuncian es, mediante este sistema, la reducción de la naturaleza a materia prima. O sea que nuestro contacto con la naturaleza tiene que ver con esa apropiación. Vamos con esa apropiación para hacer nuestros bienes y no tenemos un contacto de continuidad, en el que nosotros mismos, como animales, como mamíferos, nos consideramos una parte de esa naturaleza, sino que la humanidad, como que se ha distanciado, se ha alienado de ello y solo se considera parte de lo que podríamos considerar cultura o civilización. Y esto, tiene estos puntos en común con las mujeres, que han sido históricamente sujetos negados, en cuanto a su autonomía, en cuanto a su producción de conocimiento, etcétera, pero son la materia prima, de este sistema al tener capacidad reproductiva, criar nuevos sujetos que puedan justamente trabajar y sostener también, mediante estas tareas que hacemos, a los que ya están insertos en este sistema, haciendo las tareas productivas. O sea, reducirnos a materia prima en cuanto a fábricas de hacer bebés. Hay, una creencia acá de una dominación común en todas las formas de opresión, que esto, era lo que veníamos diciendo, la perspectiva de género, la perspectiva feminista sostiene esta cuestión de dominación común en todas las formas de opresión, desde este punto de vista en el que, no basta solo con solucionar la variable de género para un mundo feminista, sino, esto lo voy a repetir, ¿no? No basta solo con, tomar los indicadores con variables de género, ajustar las variables de género y decir, listo, ya hicimos feminismo, sino que se trata justamente de reconocer la opresión como injusticia, porque sus bases siempre van a ser arbitrarias, y reconocer que, entonces se tienen que cambiar como de raíz las cosas, las maneras en las que funcionamos, las maneras en las que nos organizamos. El género
se toma como punto de partida para analizar ese elemento común de dominación en todas las formas de opresión y explotación, desde los feminismos como teoría emancipatoria, porque bueno, nos dieron en principio a las mujeres, pero luego digamos esto se amplió a otras identidades, este punto de partida en el que a través de nuestras experiencias de vida pudimos observar y caracterizar una cuestión sistemática desde nuestra condición de género. Pero por eso no lo reducimos a ello, sino que nuestra condición de género nos permitió crear, digamos, todas estas herramientas metodológicas para caracterizar diferentes opresiones, porque ¿qué fue lo que empezó a pasar? Bueno, nosotras empezamos a hablar y cada una, digamos, contaba sus experiencias, qué le pasaba, y dijimos, che, bueno, pero entonces no es un tema privado, no es un tema tuyo, no es un tema individual, tiene que haber acá un componente sistémico, y a partir de eso se desarrolla, digamos, la ciencia o las ciencias en clave feminista. El feminismo empieza a entrar en todas las disciplinas y también empezamos a crear ciencia para hacer feminismo. En los últimos años han surgido, esto es muy nuevo, desde las perspectivas aceleracionistas, las perspectivas xenofeministas, que son, digamos, nuevas perspectivas que ponen un foco en la tecnología, como las tecnologías, como herramientas que nos podemos apropiar para conseguir una nueva sociedad, y que también habla muchísimo de ambiente. Así que me gustaría leerles algunas partes de este libro de Helen Hester, que me parece que se llama Xenofeminismo, lo tienen ahí en el documento. Hace críticas muy interesantes a los discursos que comúnmente asociamos a perspectivas, digamos, más conservacionistas o más sostenibles. Uno de los puntos súper interesantes que ella señala es lo que llama la perspectiva del niño, o esto de el énfasis en los niños y en que el ambiente lo queremos cuidar para los niños y para que los niños tengan, digamos, un futuro mejor. Entonces dice: de hecho, como bien señala Edelman, que es otro autor, ¿qué otro valor podría salvarse de todo cuestionamiento porque es obviamente incuestionable como el de la inocencia del niño? Existen muy pocas posiciones desde las cuales alguien pueda justificar su resistencia a actuar en favor de los niños, y por ende esto lo convierte en un imaginario efectivo en términos de movilización política. Entonces, si el niño puede ser utilizado de manera productiva en el marco de las luchas del activismo ideológico, ¿por qué cuestionarlos? A fin de cuentas, la era del capitaloceno ¿no es también la era del pragmatismo? De hecho, por su propio funcionamiento, el futurismo reproductivo puede llegar a clausurar toda posibilidad de algo extraño o distinto en la medida en que vincula la procreación a la incesante propagación de lo mismo. En tal sentido, la reproducción biológica se confunde con la reproducción social, en la medida en que se asume de manera implícita que la primera supone la transmisión generacional de desigualdades. O sea, ya de alguna manera, lo que dice es que en este énfasis del niño y de que el ambiente hay que cuidarlo y preservarlo para los niños, en realidad no estamos hablando solo de esos niños. ¿Esos niños quiénes son esos niños que aparecen? Son los hijos de las parejas heterosexuales, digamos. Aparece la reproducción como destino inevitable, y también niega una realidad bastante evidente a esta altura, que es que esas nuevas generaciones que son como un futuro que viene después de nuestra muerte, bueno, sí, van a padecer consecuencias ambientales muy graves, pero nosotros también. Nosotros no queremos preservar nuestra calidad de vida por nosotros mismos, por quienes nos rodean hoy, por quienes son nuestro universo de afectos actual, digamos, porque el niño del futuro es un fin mucho más noble. También es qué niños aparecen, ¿no?, en esta campaña, este niño como algo tan noble, mientras, digamos, estos se embarazan por un plan, digamos, todas las familias que tienen muchos hijos por la pobreza, esos niños son completamente expulsados del sistema. O sea, estos niños valiosos, ¿quiénes son? Digamos, ¿quiénes son los niños que valoramos hoy? Nada, es muy común que esto de llevar como el activismo a las nuevas
generaciones, y bueno, que nos dice esto también del rol reproductivo, de las tareas de reproducción, esto que veníamos diciendo. Por otro lado, otra cosa que ella señala, que me parece muy ingeniosa, es el tema de la caracterización de la contaminación y los tóxicos en clave de género. Ella dice: existe una fascinación cultural por ciertos indicadores animales de contaminación tóxica que hacen hincapié en atributos de género no normativos, penes de tiburón anormalmente pequeños, ratas intersexuales que desarrollan pezones inesperados, o comportamientos sexuales como gaviotas argenterias lesbianas que cohabitan. En otras palabras, se plantea que los efectos tóxicos de los agentes químicos encuentran su manifestación en el nivel de un cuerpo sociosexual contaminado y en peligro. O sea, cuando nosotros empezamos a mostrar los efectos devastadores de la contaminación con numerosos ejemplos de esto, de desviaciones sexuales, en definitiva, estamos reforzando la idea de que estos cuerpos que hoy vemos, ¿no? Entre personas del mundo de la diversidad sexual son algo indeseable, algo antinatural, algo hacia lo que no tenemos que ir. No es que critico mostrar, digamos, los efectos de la contaminación sexual, pero hay un especial énfasis en esto y en la comunicación, ¿no? Como que se toma como ejemplo paradigmático. Mirá lo que está pasando, qué terrible. Las ratas se están volviendo intersexuales. Entonces es un refuerzo, y ese diálogo es con una condición preexistente, que es, digamos, la creencia de inferioridad, desviación o antinatura de esos cuerpos, de esas personas, de esas orientaciones sexuales. Para cerrar, me gustaría primero proponer una idea y después un ejemplo concreto para que se lleven esto, que es un ejemplo muy tangible, porque a veces sé que esto que charlamos puede resultar abstracto. La clave, así cortito, al pie, central, para que se lo queden, se lo lleven, es que a la hora de hacer políticas públicas hay que analizar los factores ambientales como factores de explotación y no como un agregado, así como el género no puede ser un agregado, sino que tenemos que tener una perspectiva feminista. Tener una perspectiva ambiental implica lo mismo. No es pensar nuestra estructura productiva y meterle, bueno, el impacto ambiental como un factor más a tener en cuenta en una ponderación de pros y contras, sino que tenemos que empezar a pensar ambientalmente de manera integral. Porque bueno, los tiempos realmente apremian. Sabemos que no se han cumplido los protocolos internacionales acordados, o sea, como el protocolo de Kioto, por ejemplo, el tema de, digamos, la baja de emisiones, sobre todo, digamos, no hemos llegado a los estándares que deberíamos haber llegado para que estos cambios sean irreversibles o mitigables. Entonces, bueno, realmente estamos en una situación de emergencia que requiere empezar a pensar de otra manera, porque la manera en que veníamos pensando no funciona. Entonces, en este sentido, esto puede parecer muy abrumador, porque entonces sentimos que entonces es nuestra responsabilidad cambiar el mundo. Me gustaría darles un ejemplo que espero que les resulte alentador. Yo, como les dije, soy coordinadora de la campaña Menstruación. La campaña Menstruación busca visibilizar el acceso a la gestión menstrual como un derecho, o sea, que se quite el IVA a los productos de gestión menstrual, que se repartan gratuitamente, que se hagan investigaciones y se socialicen datos para poder tomar decisiones tanto públicas como privadas al respecto, basadas en información, y también para que las personas que hoy no pueden comprar estos productos y que terminan faltando a la escuela, al trabajo o teniendo infecciones por incurrir en prácticas poco sanitarias, no vean digamos, mermado su ejercicio de derechos. En el marco de esta campaña, nosotras también visibilizamos fuertemente el tema del impacto ambiental de la producción de toallitas y tampones, y es un caballito de batalla súper importante para mostrar justamente que la desigualdad no es un tema de género, en el sentido de que esto no importa solo a las personas que menstruan, porque el acceso a un ambiente saludable es un derecho de todos y todas, y el acceso a decidir cómo se explotan
nuestros bienes comunes, que es lo que también llamamos recursos naturales, también es un derecho de todas y todas, del que hoy estamos completamente alienados y alienadas, y digamos, es una responsabilidad enorme la de gestionar los bienes comunes, que se ha, digamos, trasladado a los puestos de decisión sin posibilidades de interconsulta. Esos son recontra tutelados, ¿no? los bienes comunes. Entonces a nosotras nos sirve muchísimo cada vez que nos preguntan, bueno, pero esto ¿por qué le va a importar a la gente y no solo a las personas que menstruan y no pueden comprar sus productos, o bueno, las personas que menstruan y se pueden sentir identificadas? Bueno, porque en la producción de toallitas y tampones se desmonta selva nativa para hacer monocultivos, y eso es patrimonio de todos y todas, porque digamos, esa producción, la extracción de la pasta fluff, que es el componente primario, conlleva, digamos, también vertido de contaminantes y peligro para los trabajadores y trabajadoras que lo hacen por la exposición química, y también porque digamos, estos productos generan un montón de basura, residuos patogénicos que van a rellenos sanitarios, y digamos, eso es de incumbencia ciudadana y no solo de quienes lo producen. Ojalá les haya dado una idea más clara de la relación entre feminismo, género, ambiente y sostenibilidad. Y bueno, tienen los materiales en el documento, que son, digamos, poquitos y concisos, y una guía corta de buenas prácticas, digamos, que resume algunos de los puntos de esta charla. Les agradezco nuevamente haberme escuchado, y bueno, espero que podamos compartir en otra oportunidad y otras circunstancias. Hasta luego.